Hermanos, entonces les damos una cordial y sincera bienvenida a la casa del Señor. Que el Señor me los bendiga, y también a los hermanos que están allá en el internet. Les enviamos un saludo desde aquí, desde la iglesia. El título del tema es Apresurando a Lot. Vamos a leer en la palabra de Dios Génesis capítulo 19, versículo 15, donde tenemos la lectura de la palabra del Señor en esta noche. Génesis 19, 15. Génesis capítulo 19, versículo 15 dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer, tus dos hijas, que se hallan aquí contigo, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Miren qué tan interesante. Aquí en esta versión dice que los ángeles le daban prisa a Lot. ¿Qué dicen las versiones de ustedes? ¿Cómo dicen en aquellas Biblias? Esa palabra, los apremiaban. A ver cómo dice la versión que tiene allí la hermana Margarita. ¿Cómo? Apremiaban. Daban prisa a Lot. Fíjense qué interesante. Dar prisa, apresurarse, es como para que se muevan, apúrense, rápido, porque esa es la palabra que utiliza esta versión. La versión Reina Valera dice: le daban prisa a Lot. Apúrense, apresúrense, son sinónimos de la misma palabra. En el versículo 15, Génesis 19, 15 dice: y al rayar el alba, los ángeles apuraban a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Miren qué interesante. La pregunta es: ¿a qué hora llegaron los ángeles a Sodoma? Vamos a leer en el versículo 1, Génesis 19:1. ¿A qué hora llegaron los ángeles a Sodoma? Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Quiere decir que cuando los ángeles llegaron, ¿qué horas eran? Por ahí. Ya iba a caer yendo el sol cuando llegaron los ángeles a Sodoma. Pero miren qué horas eran ya. En el versículo 15, ¿qué horas eran? ¿Qué es que ya va a rayar el alba? Ya va amaneciendo. De manera que esos ángeles estuvieron ahí desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, 12 horas con Lot para que salga. ¿Y ustedes creen que él se quería ir de ahí? Miren, hermanos, aquí vamos a leer el versículo 16. A ver qué dice, qué nos dice, qué estaba pasando con Lot, si él estaba apurado por salir de allá. Óigame, ya va a amanecer, ya raya el alba, esto va a ser destruido. Y él todavía estaba allá. O sea, la gente, hermanos, no va a entender hasta que la destrucción no les caiga encima. Así va a ser, porque por eso estamos estudiando este tema, que está basado en un documento que escribió Charles Spurgeon, que es el príncipe de los predicadores, que él predicó en el Tabernáculo Metropolitano de Londres, y en el año 1800, ese era el predicador en Londres. Ese tema fue que él trató, apresurando a Lot. Pero miren la importancia del tema. Dice que los ángeles llegaron a Sodoma en la caída de la tarde, y cuando ya iba a amanecer, los ángeles le dijeron: saque a su mujer, a sus hijas, ya va a amanecer, ya raya el alba. Pero en el versículo 16 dice: y deteniéndose él, los varones, o sea los ángeles, asieron de su mano, de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron ¿dónde? Miren, hermano, este es el tema que estaban predicando en la cadena de oración: salir de las ciudades. Es muy importante esto, pero hay que pedir dirección al Señor. ¿De a dónde nosotros vamos a ir?
Bueno, allá ustedes tienen un pedazo en el terreno y estamos orando para que en el 2017 ya el Señor nos dé con qué hacer una casa allá y salir ya de aquí, porque esto se va a poner difícil. Un hermano publicó que Carolina del Norte cerró todas las estaciones de gasolina. ¿Por qué razón? Porque al siguiente día subió a $4 el galón de gas. Aquí también habían estaciones de gasolina que estaban cerradas, y anoche precisamente que yo salí de la casa, había. Ahí va, pero va para arriba, va a subir. Y en Carolina del Norte ese hermano tomó fotografías porque las gentes estaban en las estaciones de gas que ya no les estaban vendiendo gasolina, porque el asunto es que cierran las estaciones de gas para que al siguiente día se dispare el precio, lo ponen más alto. Y entonces, si la gasolina sube a $4, ¿qué va a pasar con todo lo demás? Todo va a subir, porque si los camiones tienen que gastar el combustible tan caro, entonces la comida va a subir, la ropa va a subir y todos los artículos del hogar van a subir. Entonces, el caos que se avecina no es una cosa tan fácil que nosotros podamos entender que los ángeles, para salvarle la vida a Lot y a sus hijas y a su mujer, los sacaron fuera de la ciudad según la misericordia del Señor, porque eso es lo que nos dice en el libro de Ezequiel, que no debemos de estar en las ciudades, porque el que esté en la ciudad morirá de peste o de hambre. Díganme, cuando hace 2 años cayeron aquí 2 pulgadas de nieve, que entró en un caos la ciudad, y prácticamente hubieron hermanos que se quedaron en la carretera, como Juan Aguilar, que se quedaron 18 horas en la carretera, en el carro, sin poder llegar a su casa. Yo creo que en 18 horas yo me voy caminando a la casa y llego caminando. Yo no sé cómo es eso, pero yo no me voy a quedar 18 horas entre un carro. Y hubieron personas que no pudieron llegar a sus casas porque se formó un caos en la ciudad. Caos porque la ciudad no está preparada para una nevada, y fueron solo 2 pulgadas. Dígame cómo hubiera sido que hubiera caído 3 pies de nieve. Hubiera sido peor. Nosotros fuimos con Tania a una tienda, al supermercado de Walmart, como al siguiente día o a los 2 días. Los estantes estaban vacíos, no había pan, no había agua, estaban completamente vacíos. Estas son las cosas que Dios nos quiere evitar, pero tenemos que orar, tiene que ser con tiempo, pedir al Señor dirección. El campo aquí en este país es completamente diferente a nuestros países, porque en nuestros países hay mucha violencia. Aquí están las carreteras asfaltadas. Si usted llama al 911 porque hay una emergencia, la ambulancia llega en cuestión de minutos, aunque esté uno en el campo. Allá en nuestros países usted va a llamar a la emergencia y ahí no va a haber usted ambulancia por ninguna parte, ni va a haber ningún recurso que lo ayude, porque allá no existen esos recursos, y muchas de esas carreteras, vamos a decir, no están en condiciones como pavimentadas, son carreteras destapadas, y muchos de esos campos están plagados por delincuentes, como paramilitares, guerrilla o otras clases de delincuentes, secuestradores o la FARC o toda esa gente. De manera que cuando el Señor lo iba a sacar, dice, a él, a su esposa, a sus 2 hijas, según la misericordia del Señor. Vamos a leerlo. Versículo 16 dice: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, de la mano de su mujer, de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Pero miren lo que él hace, porque es que lo quieren salvar, pero el hombre no se deja salvar. Miren el versículo 17. Cuando los hubieron llevado afuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, y escapa. ¿a dónde? ¿A dónde fue que le dijeron que se fuera? Al monte, no sea que perezca. Váyase al monte, váyase al campo, no sea que perezca. Pero miren lo que dice el versículo 18. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, que ahora que he hallado
vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Fíjense con lo que salió Lot, versículo 20. He aquí ahora está esta ciudad cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar allá ahora. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. ¿Dónde lo estaban mandando los ángeles? Al monte. ¿Dónde quería él meterse? A otra ciudad. Lo están sacando de la ciudad porque en esa ciudad había mucha maldad. ¿Para dónde es que él se quiere ir otra vez? Para otra ciudad. Los ángeles están diciendo: escapa al monte, escapa por tu vida. No me va a dar tiempo, no voy a alcanzar a llegar. Si los ángeles le están diciendo váyase al monte, es porque va a alcanzar a llegar. Pero díganme ustedes, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, y él todavía sin salir de ahí, ¿cómo es posible que va a salvar su vida cuando tiene 11 horas metido ahí sin salir de allá? Sin salir. Hermanos, yo veo que esto es en un punto una persona irresponsable. Si viene un ángel y se nos presenta aquí y nos dice: váyanse a sus casas, el área de Atlanta va a haber un gran terremoto y se van a morir millones de personas, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué le diríamos a ese ángel? Ay, no, ¿por qué no nos deja que nosotros nos vamos por allá a otra ciudad pequeña, porque esa es más pequeña, porque allá sí vamos a estar nosotros bien? ¿Sería eso correcto? Cuando el ángel nos está diciendo: salgan ahora mismo de aquí, y nosotros estamos rechazando ese llamado, dice: conforme a la misericordia del Señor. Es que esto fue lo mismo que pasó en Colombia, en Armero, cuando explotó el volcán. A la gente se le advirtió: salgan. Pero ¿qué pasó con esa gente? Nadie obedeció. Nosotros hemos nacido aquí han nacido nuestros padres, nunca ha pasado nada aquí, nada va a pasar, son falsas alarmas. Pero ¿qué pasó cuando el volcán hizo erupción? Murieron más de 30,000 personas. Y fue triste, porque fue triste. Yo recuerdo eso, yo tenía 14 años y yo recuerdo que aquello fue devastador. Porque la lava que sale del volcán, sale fuego, piedras y lodo de 3,000 grados de temperatura. Entonces fíjense ustedes que si aquí se funde el oro a 700 grados, dígame que el oro se derrite a 700 grados de calor, dígame que le caiga a uno una bola de pantano que viene a 3,000 grados de temperatura, les arranca. Sí, los mataba inmediatamente. Eso es demasiado calor. Y piedras, dígame, piedras y lodo, cuando caían sobre una casa, sepultaban esa casa. Eso es demasiado el calor. No quisieron obedecer. La historia vuelve y se repite. Dice que los ángeles lo apuraban para que saliera. No es esta ciudad pequeña, déjeme huir ahí porque yo ahí voy a salvar mi vida. Todavía está viendo la situación de su hogar en esta ciudad de Sodoma y Gomorra, y él está pidiendo que le permitan ir a esta ciudad. Versículo 20 dice, Génesis 19:20: he aquí ahora esta ciudad que está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto. No destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y el sol salió sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. ¿Cuánto tiempo más los esperó? Porque miren lo que dice allá. Como él suplicó que no destruyeran esa ciudad, entonces el ángel le dijo: huya, date prisa, porque no voy a poder hacer nada hasta que llegues a ese lugar. Porque él fue el que pidió llegar a ese lugar. Ahora miren que lo que nos dice pues la palabra de Dios
allá en el versículo 30, pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Él no se quedó en esa ciudad porque le dio miedo, se metió en el monte, en una cueva. ¿Y por qué le dio miedo de esa ciudad? ¿Cómo sería allí? ¿Por qué tenía miedo? Si destruyeron la ciudad y van a meterse a otra ciudad, de hecho vinieron a destruir las ciudades. Eso. Porque era el ambiente de esa área. Por el pecado que había allí. Pero ahí hubo una falla de fe de él, porque dice, no, mejor déjenme aquí en una ciudad pequeñita, un pueblito. Pero cuando llegó allá dijo, quién sabe, no confío, Dios no está mucho de eso, entonces como que reaccionó, pero entonces dice en el versículo 31, Génesis 19, 31, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. ¿Eso era verdad o era mentiras? Que ya no había hombres. Y entonces mi pregunta es, cuando esas mujeres, esas hijas de Lot pasaron por Zoar, ¿eso no era una ciudad? Sí, había gente. ¿Y ahí no habían personas? Entonces díganme, ¿cómo fue la influencia de Sodoma y Gomorra en la vida de esas dos muchachas? Porque las muchachas se contagiaron de los pecados que habían en ese pueblo y no les importó. Dijeron, aquí ya no quedó ningún hombre, el único que quedó es nuestro padre. Eso es una mentira. Ahí había familia. Lot era sobrino de Abraham y Abraham no vivía solo. Abraham tenía siervos y siervas y lo acompañaba mucha gente porque Abraham era muy rico, tenía muchas posesiones. De manera que este pecado de estas muchachas no tiene ninguna justificación, el pecado no se justifica. Ellas vienen de un sitio donde ellas eran mujeres, pero no las buscaban los hombres. Eso es. Para ellos no existían, veían, pero no existían a la realidad. Entonces ellos dijeron, bueno, seguro eso va a ser todo igual. No hay el único que queda es mi papá como hombre. Eso es. Físicamente, pero no actúan como hombre. Y entonces dice que cometieron incesto. Claro, obvio. En cierta forma tenían razón. Sí, pero allí no habían llegado ya a una nueva ciudad, que era una ciudad pequeña que se llamaba Zoar, y ahí esa ciudad no fue destruida, porque Dios le dijo al ángel que le permitiera huir allí, porque allí era una ciudad que estaba cerca para él llegar allá. Sin embargo, ahí también había gente. Lo que nos dice Génesis 19:30 es, Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. ¿Por qué razón Lot tuvo miedo de quedarse en esa ciudad? Seguramente era una ciudad también contaminada por el pecado, la idolatría y todas esas cosas, y Lot tenía temor, ya tenía miedo de lo que había pasado allí. Porque recuerden que cuando Lot estaba saliendo, llegando a Zoar, miren el versículo 24, Génesis 19:24 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces nos dice la palabra de Dios que esas ciudades, Sodoma y Gomorra, fueron destruidas, y a lo mejor Lot de lejos vio eso, la lluvia de fuego que cayó sobre esas ciudades. E inclusive el mismo Lot sabía que en esas ciudades había mucha maldad. Cuando los ángeles llegaron en las horas de la tarde, que Lot salió a recibirlos, la gente del pueblo se reunió y le dijeron, saca a estos hombres, porque los vamos a violentar, los vamos a maltratar, sáquenlos. Digo, ¿cómo van a hacer esto? Aquí tengo mis dos hijas vírgenes que aún no se han casado, humíllenlas y hagan con ellas lo que quieran, pero a estos varones no. Y entonces era el pecado que había en la ciudad. Miren qué interesante. ¿Eran estos personajes ángeles o eran apariencias visibles de las personas divinas? No importa, eran mensajeros de salvación enviados por el Todopoderoso Invisible, y nos enseñan cómo tenemos que tratar a los hombres para moverlos y bendecirlos. Esa es la manera de los ángeles actuar,
y son una enseñanza para nosotros. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer los ángeles para que éste saliera de allá? A ver, ¿qué lo hicieron? Versículo 16. ¿Qué nos dice? Esto, ¿qué dice Génesis 19, 16? ¿Qué tuvieron que hacer los ángeles? Eso, los agarraron de la mano y vamos, tienen que salir. Entonces así tenemos que hacer con la gente, porque este es el ejemplo. Apresurando a Lot, debemos muchas veces de decirle a la gente, aunque hermanos, ya la gente que viene a las iglesias tiene el corazón más duro, y yo pienso que la gente del mundo va a aceptar más rápido el mensaje de salvación que los que están en las iglesias, porque la gente de la iglesia tiene un corazón tan duro que no se conmueve por lo que está pasando. En el mundo cada día mueren millones de personas sin conocer a Cristo, y nosotros conocemos el Evangelio y no hacemos nada. Esas personas se van a ir a la eternidad sin Jesús, pero el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros, porque no hemos hecho el trabajo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, cuando ya iba a amanecer, los ángeles daban prisa a Lot: apúrense, vamos, va a rayar el alba. Eso dice en el versículo 15, Génesis 19, 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Hermano, ¿ustedes creen que Lot tal vez se fue a dormir? ¿Creen ustedes que él estaba durmiendo? No. Porque mire lo que los ángeles le dijeron. Versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Por qué le habrán dicho así? ¿Sería que estaba acostado en la cama? ¿O estaría sentado? ¿O cómo estaba porque le está diciendo: levántate, vamos, vamos, ya va a amanecer, párate, corre, esto va a ser destruido? Y entonces lo están apremiando para que él se apure, para que él no se detenga más. Tenemos que imaginarnos a los ángeles detrás del grupo familiar, detrás de la mujer de Lot, las 2 hijas, y detrás de Lot, porque los tuvieron que tomar por las manos y sacarlos a la fuerza. Hermano, yo creo que a lo último el Señor va a tener que hacer así con muchos de nosotros, para que podamos entender y nos podamos salvar. Que si no es de esa manera, no vamos a entender cómo es que nos vamos a salvar. Fíjense ustedes, ahorita hay una amenaza terrorista. En Nueva York pusieron una bomba. Ahorita esto está muy peligroso. Si un policía ve a una persona sospechosa, él tiene todo el derecho a dispararle a esa persona. ¿Y quién es sospechoso? ¿Quién sería sospechoso? Es una persona que... A ver, si entran en una calle, en un centro comercial o en algún lugar, entonces ellos van a mirar a toda la gente. Entonces, ¿quién va a ser sospechoso? Cualquier persona va a ser sospechosa, ¿verdad? Todos van a ser sospechosos. Porque si el policía ve a un joven, ¿cree que porque es joven no va a hacer nada? No. Si ve a una persona adulta, ¿cree que porque es un adulto no va a hacer nada? No. Si ve a una mujer tapada con un velo y con un bolso, ¿no va a ser sospechosa? Sí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la policía puede decir: este es sospechoso, y sin deber nada, ¡pum!, ahí lo van a eliminar, solamente por el solo hecho de creer que esa persona puede hacer algo. Y ustedes van a ver las noticias o la misma corte cuando llevan a una persona que va a ser sentenciada, entonces dicen el sospechoso, porque no pueden decir el asesino. Eso es, entonces no pueden decir de entrada el asesino, sino el sospechoso. El sospechoso, porque se supone, no se puede decir asesino cuando el juez no le ha dado una sentencia. Y si el noticiero o el reportero dice el asesino de tal persona, no, se puede ganar una demanda el noticiero. Por eso una persona dice: el sospechoso de asesinato comparece aún ante el juez y está aún detenido sin derecho a fianza. Entonces, cuando estos atentados terroristas en las grandes ciudades
matan miles de personas o le quitan la vida a los que van por la calle de manera inocente, como sucedió en Colombia en el tiempo de Pablo Escobar, un carro bomba de 500 kilos de dinamita en un parque, las partes de los cuerpos volaban a los techos de las casas. Mi hermano trabajaba en un edificio como pintor y él estaba pintando el techo de ese edificio, y allí había un brazo de una mujer con su anillo y todo. Ese brazo cayó allá arriba. ¿Cómo cayó ese brazo allá en esa parte tan alto del edificio? Por el impacto de toda la dinamita que había allí. Entonces, el Señor quería que Lot saliera de la ciudad, que se fuera al monte. Él pidió otra ciudad para escapar allí, pero una vez que se encontró allá tuvo temor y se fue a una cueva en el monte para vivir allí, para escapar por su vida. Es bien interesante que la palabra de Dios nos está enseñando a nosotros que esa es casi la actitud que tenemos que hacer con la gente. Los justos necesitan ser empujados, porque la Biblia dice que, ¿cómo era Lot? Era un ¿qué? Un justo. Pero ¿qué tuvieron que hacer los ángeles? Empujarlo. Vamos, para afuera. ¿Quieres salvarte? Pues te vamos a arrastrar para afuera, porque no creo que haya otra alternativa. La alternativa de los ángeles es que si no veían que Lot se salía de ahí, o lo sacaban o ahí lo dejaban para que se muriera. Y aquí va a suceder así. Si la misericordia, porque dice, según la misericordia del Señor, lo sacaron de la mano a él, a la mujer y a sus dos hijas, según la misericordia del Señor, que dice ahí en el versículo 16, lo sacaron afuera de Sodoma. Esto fue lo que hicieron con ellos. Pero aquí va a suceder lo mismo. Según la misericordia del Señor, el Señor nos va a sacar de estas ciudades, y en tiempo, porque aquí es donde más destrucción va a ser. Saben ustedes que aquí hay algo bien interesante aquí en la ciudad de Atlanta, la intersección de puentes que se llama el espagueti. El ingeniero que construyó eso dijo, para que nunca se caiga. O sea que esos puentes fueron hechos para que nunca se caigan. La pregunta es, ¿se van a caer o no? Por eso, porque la palabra del Señor dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derrumbada. Y estos grandes edificios que están en el centro de la ciudad no se van a desplomar, porque los ingenieros los hicieron para que no se caigan, como las Torres Gemelas. Las hicieron para que no se caigan. Sin embargo, no quedó rastro de eso. Ahora, el Señor lo que nos está advirtiendo es de la destrucción que va a haber, y los justos necesitan ser empujados. ¿En qué cosas? En lo que se refiere a la obediencia al Señor. Hermanos, venimos diciéndoles la puntualidad a la iglesia. Los hermanos tienen que venir los miércoles, los viernes a la iglesia. Muchas veces predicamos un sermón el sábado fuerte y la gente se sacude, se conmueve, y vienen ¿cuántas veces? Una vez y ya, porque ese miércoles llegaron con emoción, llegaron motivados por la emoción, y entonces se pasa la emoción y la gente sigue en sus casas y no va a la iglesia. Y así no es, porque nosotros tenemos que perseverar. La palabra de Dios dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿cómo vamos a perseverar si no somos ni puntuales, ni venimos a la iglesia de manera puntual? Hay una escritura aquí en el libro de Hebreos, capítulo 10. Sí, Hebreos capítulo 10, versículo 24, 25. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis
que aquel día se acerca. Entonces el consejo del apóstol es que no dejemos de congregarnos, que seamos perseverantes, que si se acerca la venida del Señor, es cuando menos debemos de faltar. ¿Dónde? A la iglesia. Al contrario, más vamos a ir, más vamos a ir. Nosotros tenemos el problema que uno tiene que decir, buscar la salvación. Estamos caminando hacia la salvación, pero eso es diario. Por ejemplo, no sé si mañana me da un infarto y me muero. Sí. Ahí terminó mi oportunidad de la Sí. salvación. Ojalá que yo dure hasta los 100 años, hasta que venga el Señor. Amén. Pero uno tiene que estar seguro a dónde va y que por qué va. Eso es. Cuesta fidelidad y seguridad y fe, porque si no creemos en la palabra de Dios, lo que Él nos dice, pues estamos creyendo al enemigo, que nos distrae en el mundo para que el tiempo pase y nos perdamos. Y lo que cuesta, lo que tiene valor fue lo que hicimos, no lo que no hicimos. Entonces cuando venga la lista retributiva y el Señor traiga, porque dice que toda obra será traída a juicio. Entonces, a ver, ¿qué le vamos a decir al Señor? Yo no iba los miércoles a la iglesia, yo no iba los viernes, yo caía el sábado a las 11 de la mañana y todo eso. Pero es que entonces, ¿cómo se iba a edificar el carácter cristiano si la persona no perseveraba en las cosas del Señor? Y Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces vemos que la venida del Señor se está acercando. Cada minuto, cada segundo. No debemos de dejar de congregarnos, y al contrario, y si la iglesia abriera todos los días, yo sé que se hace difícil, pero deberíamos de asistir a los cultos regulares. Y cuando se cierre la puerta de la misericordia, ¿qué va a pasar? Es que eso es horrible. La gente no quiere pensar en esos puntos, la gente no quiere pensar en eso. Entonces, Lot fue empujado por los ángeles. Los justos necesitan ser empujados. ¿Empujados en qué? En la obediencia, en la perseverancia. Ustedes saben que, bueno, allá dicen que esos hermanos son una columna en la iglesia. Ustedes saben cómo son las columnas de un edificio. ¿Qué hacen las columnas del edificio? Sostienen el edificio. Pero allá había en mi país un hermano, un viejito, que cuando veía a los hermanos más consagrados decía: no, este hombre no es una columna, él es un puntal. ¿Ustedes saben lo que es un puntal? Bueno, la columna va derechita así para aguantar el edificio. Cuando la columna se va ladeando, le ponen uno así, y ese es el puntal. ¿Y qué hace el puntal? Ayudar A sostener la columna. Entonces ese hermano decía así, decía: este hermano es una columna de la iglesia. Y el hermano decía: no, él no es columna, él es un puntal. Un puntal es el que aguanta la columna para que no se vaya de abajo. Y tiene toda la razón. Entonces, las columnas, ¿qué está pasando con las columnas de la iglesia? Con los que tienen que sostener el edificio. Muchas se están derrumbando, se están cayendo, porque no están perseverando, no hay consagración. La gente no está espiritualmente con Dios como debe de ser. Miren qué interesante. La carne es débil. El Señor dice: el espíritu está dispuesto, pero ¿cómo es la carne? Es débil. Y somos débiles en todo el sentido de la palabra. ¿Podremos nosotros tener algún poder dentro de nosotros que nos ayude a luchar contra la tentación? Nada. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Yo no puedo vencer ni mi carácter defectuoso, ni ninguna inclinación que yo tenga sin la ayuda de Cristo. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los ángeles con Lot? Jalarlo de la mano. Entonces, ¿qué tiene que hacer Cristo para poderme salvar? Jalarme, Él me tiene que dar fuerza. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo cuando me agarre de la mano de Cristo? ¿Qué dijo Jacob? Amén. No te soltaré hasta que no me bendiga. Entonces nos tenemos que aferrar ahí. Pablo dice: echa mano de la vida eterna a Timoteo. Entonces nosotros tenemos que luchar
Mira, si yo pienso que no venir a la iglesia me va a edificar a mí, estoy equivocado. Yo tengo que venir aquí porque el Señor en su palabra dice: mi casa es casa de oración para todos los pueblos. ¿Cómo me voy a aferrar del Señor quedándome en mi casa? ¿Cómo voy a pegarme de la mano de Cristo cuando no vengo ni a su casa de oración y estoy bien tranquilo en la calle o en la casa viendo novelas o en la casa viendo televisión? Y es que así es que me voy a agarrar de la mano de Cristo. Bueno, hay otra persona que sí me va a dar la mano para que me agarre ahí, que es Satanás, y ese sí me va a arrastrar. O me va a arrastrar uno o me va a arrastrar el otro. O Cristo me da la mano para que me afiance en él, o el enemigo me agarra y me arrastra también, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer. Miren qué interesante. Los justos necesitan ser empujados. ¿Por qué medio? Tenemos que recordarles las obligaciones, las oportunidades, llevándolos a considerar el correr del tiempo, la brevedad de la vida, advirtiéndoles de la segura ruina. Como decía nuestro hermano Jaime, si mañana me da un infarto, ¿qué? Bueno, alguien dice: no, pero está joven y tiene más oportunidad de vivir. Miren, aquí abajo hay un restaurante que nosotros visitábamos y allí había un mesero, hermano Jaime. Ese hombre se veía fuerte, joven. Yo creo que tal vez que por la edad de Jaime Alberto un poco más joven, y él era un entusiasmo cuando llegábamos. Nos atendía, era feliz con nosotros, nos atendía muy amable el Señor. Un día de repente vamos al restaurante porque íbamos allí y entonces viene la mesera, una señora que también nos conoce, viene con su cara larga, está triste la señora. ¿Y qué pasó? Dice: ¿recuerdan al señor mesero que los atendía? Sí, esta semana le dio un infarto, cayó muerto. Dice, vino el rescue y lo sacó. Pero ¿cómo se veía el hombre? Joven, estaba fuerte, el hombre se veía alentado. Yo digo, ¿cómo cayó de un infarto? ¿Cómo? Ahora la pregunta ¿es que le dio tiempo el infarto para ir al hospital? Ni le dio ni tiempo para ir al hospital. Así fue fulminante. Entonces, el justo, el cristiano que piensa que es justo, hay que empujarlo y hay que hacerle entender la brevedad de la vida. Aquí nadie compró la vida. El único que compró la vida es Cristo Jesús, y Él es el dueño de la vida. Nosotros no tenemos en este mundo nada. Pablo dice en el libro de Santiago, dice el apóstol, dice que desnudos hemos venido a este mundo, y sin duda alguna cuando nos vamos, nada nos vamos a llevar. Creo que desnudos nos vamos porque esa ropa se va a podrir y no vamos a poder hacer mucho. Miren qué interesante. Los justos necesitan ser empujados. Y ahora la pregunta es: ¿los pecadores necesitarán ser apresurados? ¿Los pecadores? Los pecadores son muy lentos y propios a demorarse. Se hallan establecidos en la Sodoma del pecado. No creen en las advertencias. Se entretienen en el gran engaño de Satanás para su propia ruina. Eso es lo que pasa con los pecadores. Entonces, ahí nosotros los vemos. La gente que está perdida en el licor, en la drogadicción, en la prostitución, en el sexo, en las diversiones del mundo, en todo eso. Yo le estaba mostrando a Tania en estos días una hermana que fue bautizada en la iglesia metropolitana, y la hija de esta hermana canta, y ella se siente feliz de ver a su hija cantando en los escenarios del mundo, cantando la música de esa norteña de México y todo eso, donde hay borrachos y donde hay de todo. Hermano, esta es la brevedad de la vida. Aquí la vida no la tenemos comprada. Nosotros tenemos que entender que somos pecadores, que nuestra justicia es como un trapo sucio. Dice en el libro de Isaías: porque nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. El Señor quiere limpiarnos, Él quiere restaurarnos, pero hay un letargo, una demora que no ha permitido que Cristo venga por nuestra propia culpa también. ¿De quién es la demora? ¿De Cristo o de la iglesia? La iglesia no está preparada para irse al cielo. ¿Será que Cristo no está preparado para venir a la tierra? Hace rato. Por eso el cielo nos está esperando.
Porque hace rato que el cielo quisiera recibir a la familia humana ya, pero no lo ha podido hacer porque el ser humano se está demorando. Y nuestro deber es apresurarnos. Debemos ser nosotros insistentes, como lo fueron los ángeles. Debemos ser pacientes y repetir nuestros ruegos. Debemos ser resueltos y apretarles de todas formas la mano. Vamos, 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 vamos. Fíjense que cuando estemos en la eternidad con Jesús y veamos la gente que se perdió, nos va a mostrar el Señor todas las oportunidades que tuvo una persona para salvarse y las rechazó todas. Dicen que una mujer estaba en el Brasil y Dios le dio el don de predicadora. Y entonces dice que esta mujer, cuando Dios la llamó para predicar, ella dijo que no, que ella se iba a casar, y se casó. Y cuando ya se casó, pues casada, debería de ir a hacer el trabajo del Señor, pero no lo hizo. Entonces después, más adelante, dicen que allá casada empezó a tener sus hijos y dijo que tampoco iba a ir a predicar, que porque ya ella tenía una familia. Y así se fueron yendo los años, y ya casada y con hijos, ya tampoco fue a predicar. El Señor le hizo el llamado para que fuera a predicar la palabra del Señor, y la mujer no fue. Entonces pasaron los años y ya la mujer era una mujer mayor de edad. Entonces dicen que un día un señor tocó la puerta de su casa y preguntó por el nombre de esta señora, y entonces la señora dijo: ah, soy yo. ¿Y a quién necesita, señor? ¿Qué es lo que usted quiere decir? Entonces dicen que este hombre, cuando tocó la puerta de la casa, le dijo: el Señor te manda este mensaje. El Señor te llamó de joven y talento para predicar. Tú lo rechazaste. Te casaste, tuviste tus hijos. Dios volvió y te llamó. Rechazaste el llamado por cuidar hijos y tu marido. Ya se han pasado los años. Y se han pasado ya 60 años. La mujer tenía 78 años, ya iba a entrar en los 80. Y el hombre en la puerta le dijo: el Señor te manda a decir este mensaje, que eres responsable por 3 millones de almas. Y dice que la mujer se empezó a temblar y cayó en el piso, muerta la mujer. Porque, hermanos, así es. Díganme que el Señor nos da talento para predicar el Evangelio y llevar el Evangelio a las personas. Nosotros no convencemos a nadie. El Evangelio se predica, el Espíritu Santo toca el corazón y lo convence. Y allá en México, Guatemala, otros países, la gente abre más su corazón a la palabra de Dios que aquí en los Estados Unidos. Porque aquí la gente, ¿cómo está? Cómoda. Tienen bienes materiales. Cuando la gente tiene un trabajo y un carro, ¿para qué van a buscar a Dios, verdad? No lo buscan, porque no tienen una necesidad. Pero si estuvieran como están allá, en esos países de Centroamérica o Sudamérica, la familia, sin trabajo, con hambre, ¿cómo estaría esa gente? Buscando a Dios, yendo a la iglesia. Tendrían necesidad de Dios. Pero la gente no. Cuando la gente está rodeada de los bienes materiales, entonces es más dura. Tenemos muchos argumentos para hacerles apresurar su inminente peligro si se entretienen. El pecado de demorarse cuando Dios ordena apresurarse. La suprema necesidad de inmediata decisión. Hay que hacerles ver la necesidad. Dice aquí: el hermano moribundo dijo a un hombre: ¿por qué no fuiste más insistente con respecto a mi alma? Querido amigo, replicó el hermano, yo he hablado diversas veces. Sí, fue la respuesta. No tengo que reprocharte eso. El hombre se estaba muriendo en el hospital. Un hombre que conocía el Evangelio llegó allá, y el que se estaba muriendo le dijo: ¿por qué no me insististe en el Evangelio? ¿Por qué nunca me hablaste con insistencia? Solo le dijo una vez y ya nunca más le volvió a decir. Y la gente espera eso. Cuando vivíamos en Carolina del Norte, había un hermano que se llama Imer López. El hermano, cuando tuvimos la campaña en la iglesia de Durán, el hermano fue a La Pulga, al flea market, a repartir invitaciones. Pero cuando él estaba repartiendo invitaciones allá,
vio a un hombre y a su esposa, y ese hombre que él vio ahí trabajaba con él en su propio trabajo. Y entonces como que cuando este vio a su compañero de trabajo, como que se espantó, no sé, pero ya no le dio chance de esconderse. Y entonces le dijo a su amigo, le dijo: mira, yo te invito a mi iglesia, va a haber una campaña, esta es la invitación. Le dio la invitación. Y entonces el muchacho que agarró la invitación le dijo al otro que era de la iglesia, le dijo: Imer, yo tengo 5 años trabajando con usted en el mismo trabajo. Hace 5 años nos vemos la cara todos los días. Y hoy es la primera vez que usted me viene a decir que usted va a una iglesia. Usted nunca me ha dicho que usted va a una iglesia, ni nunca usted me ha invitado a su iglesia. Y hoy usted me va a invitar a su iglesia. Y el muchacho se sintió tan avergonzado, tan mal, porque aquel hombre le hizo el reclamo, le dijo: hace 5 años que yo trabajo con usted, y hoy apenas usted me va a venir a decir que usted va a una iglesia. Como yo he tenido de necesidad de Dios, y usted nunca me ha hablado de Dios, y hoy apenas me va a venir a invitar. Hermanos, miren, si este hombre se hubiera muerto sin Cristo, el otro era el responsable por esa alma, porque nunca le habló en el trabajo, y él está haciendo el reclamo. En el libro de Eventos de los Últimos Días y en Primeros Escritos dice que cuando empiecen a caer las bolas de fuego del cielo para destruir este mundo, nuestros vecinos nos van a decir: ustedes sabían y no nos dijeron, ustedes sabían que esto iba a ser destruido y no nos advirtieron, ustedes son responsables de la pérdida de nuestras almas y van a caer encima de nosotros. Hermanos, que eso no sea el caso, que no sea así lo que nos toque con nosotros. Lucas 14, 23. Esta lectura, si alguien la quiere leer, por favor. Lucas capítulo 14 y versículo 23. Este es el último versículo que vamos a leer. ¿Quiere Dios que nos apuremos? San Lucas capítulo 14 versículo 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. De manera que el Señor nos apremia que nos apuremos para que se llene su casa de almas que van a aceptar a Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga. Es nuestro deseo y oración. Y saludos para todos nuestros hermanos en el internet, que por favor se suscriban al canal para que puedan ver los sermones que publicamos cada miércoles, viernes y los sábados. Una feliz noche para todos y que el Señor les bendiga.